¿Quieres disfrutar sin tener que salir de la ciudad? Hotel Villa Antigua te ofrece un ambiente acogedor, ya que cuenta con cómodas instalaciones y servicio personalizado. Permitiéndote descansar y disfrutar sin tener que salir de San Salvador. Hotel Villa Antigua. Alianza Taxi te ofrece servicios de taxi 24/7, rápido, seguro y puntual. Te ofrecemos movilidad para ayudarte a disfrutar de todo lo que la ciudad tiene para ofrecerte. En segundos te asignaremos tu conductor y viajaremos por la ruta más rápida y conveniente, por supuesto, con todas las medidas de seguridad, ya que es nuestra prioridad. Estamos a pocos minutos de ti. Descarga nuestra app desde la Google Store y App Store y llegaremos donde y cuando lo necesites. Viajar es fácil, rápido y seguro con Alianza Taxi. Bienvenidos amigos fuera y dentro de las fronteras patrias salvadoreñas. Es un gusto para mí estarlos acompañando nuevamente en Al Aire con Carlos Hernández, que está a través de la señal de aquí El Salvador TV y en Estados Unidos a través de la señal de Televinter Channel. En esta ocasión vamos a estar abordando, analizando la temática sobre el discurso que brindó el presidente de la República, Nayib Bukele, el 1 de julio. Para ello nos está acompañando la secretaria de Cultura del FMLN, Lorena Peña. Un gusto de tenerla en las cámaras de Al Aire con Carlos Hernández. Carlos, un gusto estar con ustedes en esta entrevista. Gracias. Buenas tardes a todos y todas. Así es, gracias por estar acompañándonos para analizar estos puntos, desglosando todo este discurso. Entrando en este tema, o me permite más bien, vamos a saludar a nuestros amigos, a nuestros patrocinadores allá en Atlanta, Georgia, a Alianza Taxi. Un gusto también que nos estén apoyando en esta entrevista. También nos está apoyando y patrocinando Vía Antigua aquí en Colonia Escalón, en confortables instalaciones. Abordábamos este tema, vemos el discurso del presidente que menciona mucho o evoca el pasado, vemos que dijo mucho respecto a este pasado. ¿Se ve una diferencia en el pasado y el presente que menciona el señor presidente de la República? Bueno, lo primero que podríamos decir es de que el presidente no habló de la realidad de El Salvador en su discurso, ni de la realidad de El Salvador, y por supuesto no dio un informe pormenorizado de estos 2 años de trabajo, sino que fue un discurso propagandístico, pero también de declaración de guerra a la diversidad de pensamientos de este país. ¿Por qué digo que no hablo de El Salvador? Porque hay hechos dramáticos a los cuales se debió referir, como es el caso del asesino de Chalchuapa, recientemente, hace no más de 2 semanas, producto de una joven que salió gritando y el asesino ahí en Chalchuapa la alcanzó para matarla. Se descubrieron varias fosas con decenas de cadáveres, la mayoría mujeres agredidas sexualmente. Un especialista forense salvadoreño de reconocido a nivel internacional identificó
el sexo, la edad de las osamentas encontradas, pero el fiscal general impuesto por el presidente Bukele decidió que a este asesino, que es exmiembro de la Policía Nacional Civil, lo protegió como testigo. Es decir, ya no era el asesino, sino que ahora era el testigo y por lo tanto con protección. Mientras destituyó, quitó de las investigaciones al forense que estaba dando la información. Y en un país donde cada año, sobre todo en los últimos 2 años, se ha incrementado enormemente el número de personas desaparecidas, pues muchos familiares han estado llegando a Chalchuapa con la esperanza de encontrar alguno de sus desaparecidos. Pero el fiscal impuesto por Bukele dijo que el forense se había equivocado, que solo eran 6 muertos y que además el asesino no era el asesino, sino que era el que tiraba en el hoyo los muertos, con lo cual se podía apartar del delito y convertirse en testigo criteriado. Respecto a las cifras de desaparecidos, vemos que también de una u otra forma la percepción de la sociedad es que va a incremento. Sin embargo, las cifras oficiales dicen que va en decremento. ¿Será cierta esta situación? Mire, ¿estarán manipulados estas cifras? Nosotros vemos todos los días personas buscando a sus parientes y son miles. Y lo más triste es que el ministro de Seguridad del gobierno llamó a los familiares de los desaparecidos a que no publiquen las fotos ni pidan que los busquen. Y los acusó a estos familiares de esas víctimas de ser como aves de mal agüero que querían desprestigiar. Entonces, aquí hay un clamor del pueblo salvadoreño por los desaparecidos actuales, de los pasados también, pero de los actuales. Y también hay una duda de si este ex policía está vinculado con otros miembros de la corporación policial y que por eso lo hayan apartado, le hayan ofrecido que ya no iba a ser asesino sino testigo y anuncia una impunidad. Entonces ese hecho, que denota una gran falla del plan supuesto de control territorial, debió ser analizado con cifras, con experiencias, porque es un problema de interés nacional, pero el presidente no se refirió a ese tema. Tampoco se refirió a qué medidas iba a tomar para el incremento de la canasta básica de alimentos, que es lo que más se ha disparado en los últimos tiempos. No hay medidas de esas. Con relación a la generación de empleo, tampoco, ¿verdad? Y el agro, que está en una situación bastante delicada, pues no fue objeto de la atención del presidente. El presidente se enfocó en hablar generalidades y precisar en el ataque a la oposición, ya sea política, ya sea social, y por último hasta los que hablan diferentes, porque él ofreció en ese discurso una lucha contra el aparato ideológico. ¿Qué quiere decir eso? Es una lucha contra los que tienen ideologías diferentes. Justamente cuando se quiso imponer una sola ideología en El Salvador, hubo una gran matanza en 1932 y luego los acontecimientos que llevaron a la guerra civil, a la violencia, que solo se pudo terminar con el esfuerzo del FMLN y con los acuerdos de paz. Pero él, contrario a lo que dice la Constitución y los derechos humanos, de la libertad de pensamiento, de la libertad de movilización, de organización, pues él le declara la guerra a los que piensan distinto. Entonces es muy propio de su plan dictatorial. Así es. Tomando los antecedentes que menciona, ¿cree que se puede repetir esta situación, esta lucha que se hizo de parte del FMLN en el pasado? ¿Cree que se vaya a repetir abusos de poder, asesinatos extrajudiciales? Los abusos de poder ya están ocurriendo. Por ejemplo, la abogada Berta de León fue víctima de violencia por parte del señor Araujo, y el señor Araujo incluso ha sido sancionado como agresor de la abogada Berta de León.
Sin embargo, la misma semana que perdonaron al asesino de las mujeres, a esta mujer que es víctima la acusaron, favoreciendo al agresor. O sea, hay una mujer víctima acusada y un asesino de mujeres protegido. Eso ya, para mí, son importantes abusos de poder. Como abuso de poder es, y grave, el que haya de facto apartado a los legítimos miembros de la Sala de lo Constitucional para imponer esas personas que no son legalmente magistrados de la Corte Suprema de Justicia y para imponer un fiscal que tampoco es legalmente elegido como miembro del Ministerio Público y fiscal general de la República. Esos ya son abusos de poder. Es abuso de poder la destrucción que está haciendo del Instituto de Acceso a la Información. ¿Cuál es el miedo a la información? ¿Por qué el gobierno no va a dar información de cómo gasta su dinero? Es elemental, porque está abusando de los fondos públicos. Y ante este panorama que usted plantea, que menciona que se tiene el poder del gubernamental, o más bien de la bandera de nuevas ideas, se tiene el Ejecutivo, tiene el Legislativo, tiene el Judicial, ¿a dónde va a recurrir el salvadoreño, o por lo menos los empleados de la Asamblea Legislativa, un ejemplo sobre ello? ¿A dónde se va a recurrir? ¿A qué leyes o qué va a poder recurrir este salvadoreño? Las leyes están, pero él ha dejado a operadores de la ley que son títeres del gobierno. Entonces la situación es muy difícil. Pero todavía nos queda pues nuestra conciencia, nuestro espíritu, nuestra voluntad como salvadoreños y salvadoreñas que somos para defender los derechos humanos y para poder hacerle frente a este intento peligroso de este gobierno y de su grupo económico, porque no es él solo, él tiene su grupo económico. Bueno, vamos a irnos a una pausa, pero previamente hemos dejado bastantes puntos sobre la mesa. Empezamos con el asesino de Chachuapa. Respecto a este señor, habrá habido desde el pasado una falla en el sistema policial, una falla en el sistema de seguridad nacional para permitir esto. Quedamos con esta pregunta, okay. Vamos a pausa y retomamos esta entrevista. Amigos, no nos cambien, que estamos con esta interesante entrevista. ¿Quieres disfrutar sin tener que salir de la ciudad? Hotel Villa Antigua te ofrece un ambiente acogedor, ya que cuenta con cómodas instalaciones y servicio personalizado. Permitiéndote descansar y disfrutar sin tener que salir de San Salvador. Hotel Villa Antigua. Amigos, estamos de vuelta con esta interesante entrevista, este análisis que estamos haciendo sobre a la actualidad de la política nacional, demarcándonos al discurso del presidente de la República, Nayib Bukele, que lo mencionó este 1 de julio. Previo a esto, quiero hacer un saludo, nuevamente saludar a nuestros patrocinadores, Alianza Taxi en Atlanta, Georgia.
su mejor opción de transporte selectivo allá en Estados Unidos. Igual, estas confortables instalaciones son gracias a Vía Antigua, acá en Colonia Escalón. Nos habíamos quedado con la temática del asesino de Chachuapa. Le mencionaba si era un fallo en el sistema de la seguridad nacional mantener a este señor, darle un arma si no tenía la capacidad psicológica para poder manipular este tipo de instrumentos. Mire, en la Policía Nacional Civil, que es una corporación, ya se habían denotado fallas, y una de las que más evidenció esta situación fue los trágicos acontecimientos que llevaron a la muerte de la policía Carla Ayala, que denotó que dentro de la Policía Nacional, en el grupo, el GRP era, ¿verdad?, el grupo de reacción policial, que es un grupo élite, resulta que secuestran, violan, matan y esconden a una agente del mismo cuerpo policial. En aquella ocasión, la PNC disolvió el grupo de reacción policial y se realizó una investigación particularmente sobre la aplicación de la política de género, con todo lo que implica contra los feminicidios, contra las violaciones, contra el acoso en la PNC, y dio como resultado de que había que hacer no solo disolver el GRP, sino una reestructuración. Uno de los mandos que estaba al frente de eso y que más escondió pruebas fue el señor Arriaza Chicas, que hoy es director de la PNC, ¿verdad? Y además dejó cortado lo que era el plan de corrección de esto. Entonces, en la PNC hay problemas. Anteriormente sí se tenía un plan de corrección de todas estas medidas. Incluso vino una investigadora muy seria, la señora Laura Zagato, como una investigadora independiente para poder hacer las recomendaciones. Ella es una experta en violencia, seguridad ciudadana y género, que hizo la investigación dentro de la PNC y dio las recomendaciones. Estas se empezaron a aplicar. Pero luego eso quedó con la llegada del nuevo gobierno, todo esto pasa a segundo lugar, porque para el presidente en primer lugar está él, en segundo está él y en tercero está él y la lealtad con él. Y así ahora el que colaboró en cubrir esos crímenes pues es el director de la PNC. Entonces, debemos demandar primero que dejen seguir trabajando al forense. En segundo lugar, que ningún criterio de oportunidad para un asesino capturado en fragancia porque acababa de matar a la otra muchacha. Y tercero, que la PNC debe estar abierta a que se investiguen los nexos que hay, porque no está claro si este hombre pudo actuar solo o si era una red dentro de la PNC, si actuaba por encargo o por iniciativa propia. Fíjese que hace algún tiempo el gobierno dijo de que se decía que desaparecían la gente que se iba para otro lado, pero resulta que este hombre se hacía pasar por coyote. Entonces la gente decía que iba para otro lado y la mataba también. Entonces yo creo que el tema de la seguridad, el presidente nos debe una explicación y nos debe medidas, porque nosotros le pagamos a él, es nuestro empleado, vive de los impuestos. Entonces él le debe una explicación a la ciudadanía y le debe una explicación a las y los familiares de las víctimas de todos estos desaparecimientos. Sentando posición respecto a esto, solo estos tipos de acciones son las que hacen reaccionar al sistema, por ejemplo, en el sistema de seguridad nacional, o como cuando estuviera el FMLN en el poder, reaccionó previo a esto, evitar este tipo de situaciones. Nosotros tuvimos un plan nacional de seguridad que se hizo con el Consejo de Seguridad, donde participaban todas las fuerzas políticas, las fuerzas empresariales, los organismos de la sociedad civil y los alcaldes. Y teníamos 56 municipios priorizados, que era donde estaban los principales focos. De esa manera hubo una gran reducción realmente de homicidios y de hechos delictivos. No los ideales, pero sí en camino de resolver. ¿Qué es lo que pasa? Que eso también lo dejaron botado. Y ahora pues podemos ver, por ejemplo, aquí lo tiene. Mire, homicidios por cada 100.000 habitantes nosotros los recibimos en 71 y lo entregamos en 48. Es decir, hubo una disminución, igual con los feminicidios. Pero
el problema es complejo. Lo que se critica no es que haga magia, porque él no puede hacer magia, pero no se ve un plan consistente para salir del problema de la seguridad. Vemos que se han agravado los problemas de seguridad. Está el éxodo de Panchimalco, que es otro caso, ¿verdad? Que cantones enteros huyendo. ¿Y qué es la reacción del gobierno? Cercar y prohibir que la prensa comente lo que está pasando. Entonces, esta oscuridad en que el gobierno maneja los problemas fundamentales del país es peligrosa. Primero, porque la ciudadanía no sabe a qué atenerse. Segundo, porque dentro de la oscuridad surgen crímenes, surgen delitos, surge corrupción. La transparencia, justamente, la vigilancia de la acción de los funcionarios públicos es saludable para un buen ejercicio del poder, pero este gobierno va para atrás porque quiere mantener en secreto. Igual ha pasado ya con esta mayoría de nuevas ideas, con la ley esta que sacaron, para que por 7 años, figúrese usted, por 7 años, los funcionarios vinculados a los temas del COVID, aunque hayan cometido errores o delitos, no tengan responsabilidad penal, ni civil, ni administrativa, ni se pueda investigar. ¿A cuenta de qué? Esos grandes misterios. Mejorar la situación de los salvadoreños y las salvadoreñas en el exterior. Pero mire lo que ha hecho este hombre con sus seguidores. Ha mandado matones a amenazar senadores en Estados Unidos, particularmente Norma Torres. Senadora Norma Torres. Trump decía que todos los salvadoreños que vivían en Estados Unidos eran pandilleros. Y estos de Nuevas Ideas, el partido del presidente, mandan a tipos estilo pandillero, estilo matones, a amenazar a senadores allá en Estados Unidos. Ellos están poniendo el mal predicado a la comunidad salvadoreña en el exterior, que es una comunidad en su mayoría laboriosa, trabajadora, honrada, que aporta a la economía de aquel país y también a la nuestra. Entonces este presidente no contribuye a la mejor estadía de nuestros compatriotas en Estados Unidos. Vemos. Eso por una parte. Y por otra, se le olvida que uno de los grandes socios comerciales de la diversidad de empresas salvadoreñas son los Estados Unidos. Vemos eso que el presidente, y vemos esas acciones que menciona, vemos un presidente salvadoreño bien fuerte, con un carácter que intentándose imponer a la primera potencia mundial. ¿Tendrá algún padrino en esta ocasión? Me refiero a China, que cree que China lo está patrocinando. Son delirios de grandeza, son delirios de grandeza. Claro, la gente más humilde y sencilla que sigue al presidente, pues ha de creer que el presidente le va a dar órdenes a China y a Estados Unidos y a Europa. Pero esos son delirios de grandeza, porque nuestra economía es muy pequeña. Y para hablar fuerte hay que tener con qué hablar. Entonces el presidente Bukele lo que tiene es delirios de grandeza, ¿verdad? Y lo que está exponiendo es a la gente más humilde, a la gente que está en Estados Unidos y a los que estamos aquí, que no somos millonarios como él y su familia, que en cualquier apretón de la deuda interna o externa, en cualquier suspensión de ayuda económica, eso tiene graves repercusiones no para él y su familia que tienen plata, sino para la gente que trabaja. ¿Y China no tendrá algún interés geopolítico de poderse implantar en el país, aprovechando los lazos que el FMLN abrió con El Salvador? Miren, nosotros estamos contentos de haber abierto como gobierno del FMLN las relaciones con la República Popular de China. Gracias a esa decisión del presidente Sánchez Serén, que en su momento criticó Bukele, porque Bukele decía que no, que iba a volver con Taiwán, pero gracias a esa decisión, nuestro país tiene relaciones diplomáticas y eso ha favorecido que tengamos incluso las vacunas, ¿verdad? ¿Estaré aprovechando esa relación del señor Bukele? Ahora voy a avanzar sobre lo que usted me pregunta. La embajada china sacó un comunicado que es muy claro, y ellos dicen que su política es de no intervención en los asuntos internos. ¿Qué quiere decir eso? Que en ese pleito de Bukele ellos ni van a apoyar a Bukele ni se van a meter, por supuesto, a apoyar la oposición. Pero
no están respaldando tampoco al presidente Bukele en los desmanes que hace. Ellos dicen, nosotros tenemos una política de no intervención y nos interesa cooperar con el pueblo salvadoreño. Entonces yo creo que no es cierto que que China esté como poniéndose aquí, aprovechándose de que el presidente no calcula bien sus pasos diplomáticos para tomar ventaja. Y además a nivel económico nosotros agradecemos el donativo que ha anunciado en obras donadas por 62 millones de dólares, que son los 400 millones de yuan. Pero eso, para conocimiento de nosotros, no es dinero que le diera a parar al gobierno para que se lo malgaste o para que pague deuda o para cualquier cosa. No es dinero para el gobierno salvadoreño, sino que son obras que ellos van a realizar aquí, ¿verdad? Es en material entonces, es en obras, en material tangible lo que se va. Obras tangibles. Y como ellos bien explicaron en otro comunicado, bueno, cuando un país dona algo es totalmente hecho en su país. Por ejemplo, si nos vienen sillas de ruedas, los obreros que han hecho esas sillas de ruedas pueden ser de Alemania o de donde sea la silla de ruedas. Así es. Entonces si ellos van a donar una obra física aquí, entonces ellos traen sus obreros porque ellos donan íntegro y dicen llave en mano, aquí les queda. Pero esos 62 millones en obras, que se agradecen mucho, no le sirven a Bukele ni para subsanar deudas, ni para subsanar ingresos, ni para robar si lo quisiera. El gobierno está obligado, como no es un gobierno progresista, sino de derecha. ¿Qué hacen los gobiernos de derecha? Primero se endeudan, ya en eso está él. Ya lleva en 2 años 5.000 y algo más millones de deudas. Así es. Es lo primero. Aprobada, porque no se la colocan porque no tiene credibilidad. Por eso no ha podido colocar toda la deuda. ¿Qué otra cosa hacen? Buscan acuerdos con el Fondo Monetario para que el Fondo Monetario les dé el aval y digan los inversionistas, bueno, si el Fondo Monetario dice que me puede pagar, yo le presto. Sí. Pero ¿qué ha pasado con el acuerdo con el Fondo Monetario? En la medida en que está en ese gran relajo con las relaciones con Estados Unidos, no ha podido completar el acuerdo con el fondo. Y si lo completa, ¿qué le va a pedir el fondo? Que despida más gente, que sube el IVA, que cobre más impuestos, etc. Porque él solo navega en las aguas de la derecha. ¿Puede pasar situaciones similares como Argentina, que se entró una crisis y todo? Sí, exacto. Peligroso, es peligroso. ¿Sabe por qué? Porque la deuda que vota la Asamblea Legislativa es en representación del pueblo salvadoreño. Eso dice el artículo 131. Entonces, cada vez que un diputado levanta la mano por una deuda, lo hace como apoderado suyo y de todos. Entonces, ¿quién tienen que pagar? Ustedes y yo, porque ellos nos representan. Y cuando el Estado ya no puede pagar, entonces le caen a los ahorros en los bancos, como cuando lo embargan a cualquiera por cualquier deuda. ¿En cuánto podremos tener una crisis financiera? La crisis ya está planteada. La crisis ya está planteada. El gobierno está obligado a buscar una salida, ¿verdad? Lamentablemente, como le digo, él navega en las aguas de la derecha y sus salidas son de derecha. ¿Y qué quiere decir salidas de derecha? Pues donde siempre la gente más pobre paga los costos de la crisis. ¿Van a venir más impuestos entonces? Es muy posible que suba impuestos y que haga más recortes. Ya tiene hambriando a todas las alcaldías, ¿verdad? El recorte del FODES ronda los 400 millones. Si usted va a las unidades de salud, no están atendiendo en todas ni dando los medicamentos. Eso lo hemos podido comprobar. Ha de estar ralentizando gastos para ahorrar. Es decir, que vamos a tener una ejecución presupuestaria menos de lo presupuestada, porque la crisis ya la tiene, ¿verdad? Y incluso, fíjense, algunos dicen que puede desdolarizar, pero esa medida, si no va acompañada de un plan de desarrollo productivo, no tiene ningún sentido. Y yo desconozco que esté promoviendo la producción, al contrario, hasta los frijoles los va a comprar a 5 dólares.
Así es. Complicado. Así es. Bueno, hemos llegado al final, el tiempo nos ha comido. Gracias por estarnos acompañando aquí en Al Aire con Carlos Hernández. Gracias, les agradezco y hago pues un llamado a toda la gente que está tratando de sacar adelante al país, que no nos dejemos intimidar por estas amenazas oficiales del gobierno, y a los que apoyan al presidente Bukele que sigan despacio y traten de analizar un poco más los datos de la realidad y no solo el discurso. Muy buenas tardes. Así es. Gracias, amigos, por acompañarnos a través de la señal de aquí, El Salvador TV y de Televinter Channel. Gracias por apoyarnos en Estados Unidos, también a nuestros amigos de Alianza Taxi en Atlanta, Georgia, y Vía Antigua en Colonia Escalón. Nos sintonizamos hasta la próxima. Feliz descanso.